Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Como cada semana, pues viene cargado de información. Hablaremos de los tipos de interés, que ha habido subidas tanto en Estados Unidos como en Europa esta semana. Vamos a hablar también de algunas empresas que han ido presentando resultados pues a lo largo de esta semana, como por ejemplo Amazon, como por ejemplo Google, entre otras. Vamos a hablar también de alguna empresa de más baja capitalización, que es muy conocida, como por ejemplo Dole, que hay una noticia relacionada, bueno, Johnson Johnson y un montón de empresas más, incluso empresas españolas como la Gran Banca, que ha presentado resultados muy buenos esta misma semana. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del vídeo para estar informado de lo que sucede en los mercados. Comenzamos, si os parece, hablando sobre las subidas de tipos de interés. En Estados Unidos, la Fed decidió subir los tipos 0,25%, situándose en el 4,75%, que esto es lo que estaba descontado en el mercado. Como veis, es lo que estaba previsto que sucediese. No ha habido sustos y el mercado parece que reaccionó de forma positiva. Y por la parte del Banco Central Europeo, los tipos se sitúan actualmente tras la subida en el 3% y la subida, en este caso, ha sido algo superior, ha sido de 0,5%, que también es tal y como estaban las previsiones. Así que parece que por esta parte no ha habido ningún susto de subidas agresivas. Parece que ya se están empezando a desacelerar el ritmo de subidas, al menos en Estados Unidos, y parece que el techo podría estar bastante cerca. No se descarta que haya alguna subida más, pero bueno, parece que no debería estar muy lejos el techo de los tipos de interés. Ahora ya, si os parece, vamos a comenzar, como siempre, pues comentando las noticias de las empresas que seguimos aquí en el canal. Primero toca hablar un poquito sobre Google y está relacionado con el tema de la inteligencia artificial. Hay dos noticias que vamos a ver ahora. Google está probando una página de inicio alternativa con mensajes de preguntas y respuestas, al estilo de lo que sería el chatbot, que tan famoso es últimamente, ChatGPT. Así que esto parece una respuesta, ¿no? Parece que están respondiendo ante este chatbot que tan famoso se ha hecho. También teníamos otra noticia que es curiosa, que tiene que ver con una inteligencia artificial que ha creado Google. Fijaros, nos dicen, los investigadores de Google han creado una IA que puede generar piezas musicales de minutos de duración a partir de indicaciones de texto. Incluso puede transformar una melodía silbada o tarareada en otros instrumentos, de forma similar a como hacen otros sistemas de inteligencia artificial como DALL-E, que generan imágenes a partir de indicaciones escritas. Parece que todo esto pues está avanzando demasiado rápido, chicos. Os dejaré aquí abajo en la descripción pues la noticia por si queréis investigar. Aquí os podéis descargar una pista de audio que ha generado esta inteligencia artificial. Es de 1 minuto, ¿vale? Y se le ha pedido mediante texto. Bueno, pasamos a hablar de los resultados de Alphabet, de la empresa matriz de Google, que presentó anoche al cierre del mercado resultados y parece que el mercado no se los está tomando bien. Todavía no ha abierto, pero en pre-market cae un 4,27%, aunque también es cierto que la sesión anterior subió más de un 7%. Bueno, ¿cómo fueron esos resultados? Todavía no me ha dado tiempo a mirarlos bien en profundidad, pero parece que han sido un poco flojos. En beneficio por acción han quedado por debajo, han hecho $1,05 frente a 1,18 de las previsiones y en ingresos también han quedado un poco por debajo. También de lo poco que he podido ver es que la parte de YouTube ha decrecido a lo mejor más de lo que podíamos esperar, así que bueno, ya les echaré un vistazo y si queréis los podemos comentar en el canal. Por cierto, os he hecho una encuesta porque hay más empresas interesantes que han presentado resultados y que sé que os interesan a muchos de vosotros, a ver sobre qué empresa queréis que haga un vídeo comentando los resultados en profundidad. Va ganando Alphabet de momento con 90 votos. Podéis votar aquí la que queráis o podéis dejar otras en comentarios, aquí abajo o en la propia publicación, ¿vale? Si queréis que haga un vídeo. Tendréis en el canal un vídeo de Meta que lo voy a publicar esta tarde. Bueno, para cuando vosotros veáis este vídeo ya estará publicado, en el que analizo sus resultados, ¿no? Y aquí os pongo las cuentas de Google, pues por si les queréis echar un vistazo. En moneda constante el crecimiento de los ingresos es del 14%, el margen operativo se comprime hasta el 26%, parece que ha sido un año difícil para todo el tema de la publicidad digital. Facebook también pues ha pegado un frenazo terrible en el crecimiento, los márgenes también le han caído en picado y el resultado es que el beneficio por acción pasa de $5,61, que era el año pasado, a 4,56. Es una caída del 20% aproximadamente. Bueno, seguimos avanzando. Algo que está relacionado también, en parte, es una noticia de Baidu, que sería el equivalente, para entendernos de manera rápida, a Alphabet o a Google, pero en China. Y también, pues veis que está muy de moda esto, va a lanzar pronto un chatbot al estilo ChatGPT, nos dicen aquí en marzo. Vamos a seguir avanzando, que no me quiero enrollar mucho. Toca hablar también de Meta, empresa que presentó resultados y
han sentado muy bien, ahora los comentamos brevemente. Meta Horizon Worlds comienza las pruebas alfa para espacios exclusivos solamente para miembros. Y otra noticia que teníamos tiene que ver con una adquisición por parte de la empresa. Como veis aquí, Meta, empresa propietaria de Facebook, parece que al final sí que se le va a permitir la compra de Within Unlimited, que es un desarrollador de aplicaciones y entre ellas la aplicación de realidad virtual Supernatural. Podéis buscarla, ¿vale? En internet si os interesa el tema. Como siempre, pues tenéis aquí abajo la noticia. Los resultados de Meta fueron un poco flojos también, pero la acción reaccionó subiendo algo así como un 20%, un veintitantos por ciento, por en parte lo que nos dijeron en la conference call. Aquí podéis ver los resultados. Beneficio por acción quedaron por debajo, hicieron 1,76 dólares frente a 2,26 que se estimaba, y en ingresos sí que consiguieron batir, así que serían unos resultados mixtos. Pero lo bueno es que parece que se van a centrar en reducir costes y eso le gusta mucho al mercado. De hecho, nos dijeron que va a ser el año de la eficiencia. Bueno, aquí abajo os voy a dejar el enlace al vídeo que os he hecho sobre Meta, que dura unos 25 o 26 minutos, en el que vemos los resultados en profundidad. Así que después de ver este vídeo ya tenéis tarea para hacer, porque creo que es un vídeo bastante interesante y que os puede aportar pues bastante valor, la verdad. Si os interesa la empresa, no os lo perdáis. Bueno, pues los ingresos caerían un 1% en el año. Sí que es cierto que en moneda constante crecerían un 2%, que bueno, no es un crecimiento para tirar cohetes, sobre todo comparando con el histórico, ¿no?, de Meta. El margen operativo cae bastante y pasa a ser del 25%, cuando el año pasado era del 40%. Era previsible que ya caería porque están invirtiendo muchísimo en la parte de Reality Labs y eso aumenta los costes. Y el beneficio por acción cae muchísimo, cae casi un 40%, hasta los 8,59 dólares por acción. El tema aquí es que lo que está descontando el mercado es que a futuro puede ir mejor, ¿vale? Supongamos que la empresa vuelve a tener algo de crecimiento y reduce la parte de los costes. Bueno, pues eso puede hacer que se vuelva a incrementar con fuerza el beneficio por acción y también el flujo de caja libre por acción, ¿vale? Y eso es lo que está descontando el mercado. No sube tanto por los resultados que ha presentado, que no es que sean espectaculares, sino pues por el rumbo que podría tener la empresa tras lo que nos han dicho, ¿no? Por cierto, también anunció una recompra de acciones de 40.000 millones de dólares adicionales. Johnson & Johnson es otra empresa que fue noticia recientemente por todo el tema de los polvos de talco. Hicieron una especie de jugarreta que parece que no va a salir, por el que iban a declarar pues una de las filiales en quiebra, ¿no? Pues para intentar librarse de una serie de indemnizaciones que parece que van a tener que pagar. Son alrededor de 40.000 y de esto también tenéis un vídeo de unos 8 minutos que subí recientemente comentando todo este tema. Es algo parecido al tema de las demandas que hay en 3M con los Ear Plugs, ¿vale? Pero en este caso son menos demandas. Tenemos la empresa Nike, que demandaba a otra empresa de calzado que se llama Lululemon, una empresa de Canadá, si no me equivoco, por infracción de patentes de calzado. Lo que alegaban es que al menos 4 de sus productos de calzado, de esta empresa, sí, canadiense, nos dicen aquí que es, de indumentaria deportiva, infringen sus patentes. Por cierto, chicos, aprovecho como siempre para recordaros que podéis dejar un buen like si os gusta que siga haciendo este tipo de vídeos, que es completamente gratis y es la forma que tenéis de ayudarme. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Toca hablar de Mother Group, una empresa que me consta que es bastante seguida. Es una empresa que comentamos recientemente en un vídeo que hice hablando un poco de la filosofía de inversión de un inversor que es muy conocido en la comunidad, que se llama Galician Investor, y presentó resultados que ya veis que son bastante buenos. Crece un 54% en ventas este año, el EBITDA crece muchísimo también, como nos ponían aquí en Twitter, y sobre todo crece en un mercado que es interesante, que es el mercado de Norteamérica, de Estados Unidos, donde, fijaros, ha pasado de facturar 10 millones a 31. Es un mercado interesante, crece un 194% y la verdad es que creo que es positivo que se expanda en Norteamérica, ya es su segundo mercado más importante por detrás de Australia. Vamos a seguir avanzando, que si no se va a quedar un vídeo muy largo. La siguiente empresa que presentó resultados es Altria. Son unos resultados, bueno, esperables. Yo más o menos es como me los esperaba. Las ventas caen un 3,5%. Está en una industria pues que no es de crecimiento, está en la industria del tabaco, pero mediante recompras de acciones y subidas de precios han sido capaces de generar más beneficio que el año pasado. De hecho, el beneficio por acción diluido, aquí lo podéis ver, crece un 5%, lo cual está bien. La guía que nos han dado, bueno, también autorizaban 1.000 millones más para recompras que vendrán próximamente. El dividendo, pues previsiblemente lo subirán entre un 3 y un 6%, va a tener un payout del 80%. Y después por aquí nos daban una guía en la que esperan crecer en lo que serían los beneficios entre un 3 y un 6%. Así que bueno, empresa
que no está una valoración muy alta, está en un mercado que decrece, pero sí que es cierto que lo pueden seguir haciendo bien y además paga un generoso dividendo que debe rondar el 9%, 8 y pico por ciento a los precios actuales. No es una empresa a la que tendría un peso muy alto de la cartera, pero bueno, para tener exposición al tabaco pues no parece una mala opción. Por cierto, chicos, aquí abajo en la descripción os dejo puesto por capítulos, ¿vale? Y así podéis ir a la parte que os interese, porque algunos me habéis dicho que preferís vídeos más cortos. Bueno, pues podéis ir ahí y pinchar, os voy a poner los nombres de las empresas y si pinchas ahí te llevará directamente a la parte en la que hablo de esa empresa, ¿vale? Eso creo que os puede ahorrar tiempo. O también podéis aumentar la velocidad del vídeo, aquí en los ajustes podéis ponerlo, por ejemplo, a por 1,25 o por 1,5, que creo que se me entiende igual de bien y os puede ahorrar tiempo, incluso lo podríais poner al doble de velocidad. Y ahora sí, seguimos, chicos. Dole, empresa de alimentación de la que hablé hace mucho tiempo en el canal. La tuve en cartera hace tiempo, os dije en Twitter que la vendía cuando empezó a subir el precio del petróleo porque no le venía bien. Bueno, pude salir por suerte con algo de beneficios porque luego se desplomó y ahora parece que está recuperando. Pues bueno, esta empresa parece que va a vender una división que tenía EBITDA negativo y no estaba siendo rentable, que sería la división de verduras frescas, y parece que la venta va a ser por unos 293 millones en efectivo, lo cual, según nos decía la propia Dole, pues irán principalmente a devolver deuda. Así que bueno, parece que está bien esto, el mercado se lo tomó de forma positiva y parece una buena opción, la verdad. Otra empresa de lo que sería un sector defensivo es Unilever, que como veis nombra al ex ejecutivo Heinz Schumacher como CEO. Empresa europea pues que tiene muchísimas marcas de consumo y hemos hablado también alguna vez de ella. Toca hablar de mega recompras de acciones, chicos. Vamos a hablar de dos petroleras que lo han anunciado pues recientemente. La primera de ellas es Chevron, una de las empresas pues petroleras más grandes del mundo. Anuncia un programa de recompra de acciones, atención, por 75.000 millones de dólares y además eleva su dividendo. ¿Cuánto es eso? Bueno, pues Chevron capitaliza 329.000 millones, así que es una buena parte del market cap, ¿vale? Lo que van a autorizar para recompras. Pero a mí me entran un poco dudas porque sí que es cierto que el petróleo se sigue manteniendo en unos precios muy elevados, pero estás lanzando un megaprograma de recompra de acciones en un momento en el que las cotizaciones están prácticamente en máximos históricos. Y estas son empresas cíclicas. Si el barril de petróleo cae en los próximos meses, a lo mejor no es lo más óptimo recomprar a estos precios. Pero bueno, es un programa que simplemente está anunciado, no quiere decir que las vayan a recomprar a estos precios, ¿vale? Pero bueno, yo a lo mejor preferiría que empresas de este tipo, como son las petroleras, que ahora mismo están en máximos y son cíclicas, pues a lo mejor eso de las mega recompras de acciones lo hicieran cuando la cotización está en otros niveles. ¿Cuál es la otra empresa que también anunciaba recompras gigantescas? Es ExxonMobil, que es otra empresa petrolera y además declaraba un dividendo de 0,91 dólares por acción. Por cierto, es trimestral, ¿vale? Este dividendo, así que al año habría que multiplicarlo por 4 y es un rendimiento del 3,21%. El programa de recompra de 35.000 millones y en este caso, pues en market cap sí que equivale a menos porcentaje, capitaliza 461.000 millones y son 35.000. Bueno, con eso os podéis calcular la parte del market cap a la que corresponde. Al final son programas de recompra que están aprobados, ¿vale? No quiere decir que se vayan a completar, simplemente pues que tienen la aprobación para ir recomprando acciones hasta esa cantidad. Seguimos avanzando, ahora toca hablar de otro tipo de empresas. Hay algunas empresas automovilísticas de las que hay noticias. Tesla ofrece un descuento de 3.000 dólares o supercarga gratis con intercambios, reduciendo aún más los precios. Parece que es algo que llevan haciendo en los últimos meses. Ya lo comentamos, como Tesla bajaba el precio de sus vehículos en China hace un tiempo. También en Europa, más recientemente, lo hemos comentado en estos vídeos semanales de noticias que os recomiendo ver para estar un poco actualizados de lo que ocurre en el mercado. Y bueno, pues parece que unos nuevos descuentos. Otra noticia relacionada con el sector es que el CEO de Ferrari nos decía que está en camino de lanzar su primer Ferrari que va a ser completamente eléctrico y que podría venir en el año 2025. ¿Qué opináis de esto, chicos? Un Ferrari eléctrico. No sé si a los que sois muy fan de Ferrari, no sé si os gustará mucho esta noticia, pero bueno, es lo que nos contaba el CEO de la empresa esta semana. Y por último, para ir acabando con este sector del automóvil, tenemos Renault y Nissan. Como ya sabéis, pues tenían una alianza. De hecho, Renault pues tenía una buena parte de las acciones de Nissan y parece que va a reducir su participación. En concreto, aquí abajo nos decían que va a reducir la participación accionaria que tenía desde el 43% hasta el 15%. Es una disminución bastante importante. Tenemos también noticias interesantes de Microsoft, chicos. Microsoft lanza Teams
Premium con ChatGPT. Teams es este software de Microsoft que se utiliza, pues entre otras cosas, en el entorno empresarial para hacer videollamadas. Está bastante bien, la verdad. Seguro que muchos de vosotros lo utilizáis. Me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y seguro que muchos de vosotros lo habéis usado alguna vez. Este servicio nos dice que costará $7 por mes y después lo piensan aumentar en julio a $10 por mes. ¿Y qué cosas va a hacer? Nos dicen que va a generar notas automáticas de las reuniones, recomendará tareas y ayudará a crear plantillas de reuniones para los usuarios de Teams. Eso es un poco pues, lo que nos dicen aquí que va a hacer. Tenemos también algo relacionado, también con Microsoft, que podría incorporar una nueva versión de ChatGPT a su buscador Bing, algo parecido a lo que parece que va a hacer Google, ¿no? En las próximas semanas. Bueno, veremos a ver cómo va quedando todo esto. Y la última noticia de Microsoft, por cierto, de Microsoft también tenéis un vídeo, que os lo dejo aquí en la descripción, de unos 20 minutos en el que repaso sus resultados. Así que si no lo habéis visto, chicos, pues tenéis un montón de vídeos que os he subido recientemente, que creo que son bastante interesantes para estar al día de esas empresas. Si es de vuestro interés, pues lo tenéis totalmente gratis. Microsoft completa la compra de 21,2 millones de acciones en lo que sería el London Stock Exchange, que cotiza en bolsa, la bolsa de Londres, ya sabéis, y con esto pues quedaría con una participación en la empresa Microsoft del 4,2%. Tenemos otra noticia que tiene que ver con ChatGPT. Ya sé que hay muchas noticias esta semana relacionado con esto, chicos, pero bueno, es lo que ha tocado. Ya sabéis que está en todos los medios, pues todo este tema de la inteligencia artificial últimamente, y van a lanzar una versión premium que va a costar $20 al mes y va a proporcionar una serie de beneficios. No sé si vosotros utilizáis en vuestro día a día el ChatGPT, pero yo para algunas cosas sí que me he apoyado y me parece bastante potente. Lógicamente, pues tiene sus errores y tiene que seguir mejorando, pero a mí hay cosas que me parece bastante útil, la verdad. Bueno, le darían pues a la gente que tenga este premium de $20 al mes, acceso incluso en las horas que se cae. Muchas veces si os intentáis conectar pues está caído porque hay mucha gente que quiere acceder. Es una locura la gente que lo está usando. De hecho es la aplicación que más rápido crecimiento ha tenido de toda la historia. Tiempos de respuesta más rápidos y acceso prioritario a nuevas funciones y mejoras. Bueno, vamos a hablar de un par de empresas españolas. La gran banca. El Banco Santander cierra 2022 con beneficios récord, 9.605 millones de euros, y el empujón de la banca de inversión. Parece que la banca está presentando buenos resultados, los tipos de interés al alza pues va a ser beneficioso, aunque también hay que tener en cuenta que cuando aumentan los tipos de interés para el negocio bancario, también aumenta la morosidad, ¿vale? Entonces, sí, es mejor para los márgenes con los tipos de interés más altos, pero también está el tema de la morosidad que hay que vigilar. También presentaba BBVA, que también presentaba unos buenos resultados, 6.420 millones, y va a repartir 3.000 entre los accionistas. Aumentaba su dividendo un 38%. Iba a destinar 422 millones en recompras de acciones. Bueno, parece que a lo mejor podrían empezar a hacerlo mejor porque estas empresas, pues que son bastante cíclicas, por cierto, y no, en mi opinión, no han estado muy bien dirigidas, porque han hecho cosas como emitir acciones por no recortar dividendo y cosas así, que en mi opinión, pues no es la mejor gestión del capital. A lo mejor lo hacen bien, ojalá que sí, porque mucha gente en España pues tiene acciones de estas empresas y la verdad es que no han tenido un buen comportamiento en los últimos años. Bueno, vamos a ver si remontan, ¿no? Ya sabéis que la banca no son negocios en los que yo suelo invertir, no me gusta ni la banca española ni la de Estados Unidos, son negocios que simplemente prefiero evitar. No hace falta invertir en todos los sectores, chicos, pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona esto. Parece que buenos resultados. Otra noticia que tenía que ver con BBVA está relacionada con la nube de Amazon, con Amazon Web Service. Y como veis aquí, han elegido a Amazon para todo el tema de la nube. Van a llevar operaciones más sofisticadas al área de Corporate and Investment Banking. En concreto, la nueva plataforma proporcionará una mayor potencia informática para realizar cálculos relacionados con los mercados financieros de forma más rápida, precisa y eficiente. Así que esta es otra noticia que teníamos relacionada. Por cierto, Amazon, que también presentó resultados, batió en ingresos, como veis, 149 billion frente a 145 estimados, y en beneficio por acción pues quedaron muy por debajo, 3 centavos de dólar frente a 17 centavos de dólar. Pero bueno, yo creo que esto no es representativo y hay que entrar a rascar más a los resultados. Todavía no he podido mirarlos, chicos. El mercado acaba de abrir, chicos, estoy grabando esto el viernes y las acciones, pues ya veis, están cayendo alrededor del 4%. Así que parece que el mercado pues, no se lo está tomando muy bien. Ya os digo, habrá que entrar a ver qué es lo que han dicho, porque justamente de Amazon pues, no he podido mirar
gran cosa. PayPal anuncia despidos. Pues una semana más, chicos, anunciamos que hay empresas que siguen despidiendo. Van a ser unos 2.000 empleados, lo que supone alrededor del 7% de su fuerza laboral. Por cierto, competidores de PayPal pues fueron presentando resultados recientemente, Visa y Mastercard, y fueron bastante buenos. Son empresas que ya hemos comentado muchas veces, que siempre están caras de valoración o aparentemente caras, pero la verdad es que han dado un buen retorno a largo plazo. Tenéis una tesis de Visa en el canal, empresa interesante, y de la que yo pues tengo una pequeña participación que construí en $190 aproximadamente. Y bueno, siempre os he dicho que yo del sector, antes que PayPal, pues prefiero estas otras dos. Aunque PayPal es cierto que ha caído mucho y la valoración puede ser muy interesante, ¿vale? Sí que es cierto que la valoración en PayPal es bastante más baja que en estas otras dos empresas. Así que puede que lo haga bien. Más despidos, pues algunas empresas más que despedían. FedEx, empresa de reparto de Estados Unidos, nos dicen aquí que anunció el miércoles pues despidos en la empresa, esta empresa de reparto de paquetería, que van a reducir su equipo de funcionarios y directores en más de un 10% y están consolidando algunos equipos y funciones. También tenemos Rivian, empresa fabricante de coches eléctricos, empresa en la que está invertido Amazon, por cierto. Ya hemos comentado en resultados de Amazon que debido a la inversión que tiene en Rivian, pues eso ha hecho fluctuar bastante en algunos trimestres sus beneficios por acción, ¿no? Por la revalorización o pérdida en la inversión que te tienes que reflejar a nivel contable, pues de la valoración de estas acciones de Rivian. Está recortando el 6% de su fuerza laboral, que son unos 840 puestos de trabajo, tristemente. Tienen unos 14.000, nos dicen aquí. Y por último, pues para ir finalizando con un poco más de optimismo y que veamos que, bueno, no todos son despidos en absolutamente todos los sectores. Boeing, empresa fabricante de aviones de Estados Unidos, es un duopolio junto a Airbus, como sabéis. Prefiero esta última empresa si me tengo que decidir por una. Pues bueno, parece que contratará a 10.000 trabajadores en el año 2023 mientras aumenta la producción. Así que bueno, estas son un poco las noticias que tenemos de la semana, chicos. No sé qué os ha parecido. Podéis dejar un buen like para apoyarme. Podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Podéis ir a ver, chicos, también esos vídeos que os voy a dejar aquí en la descripción, ¿vale? Que tenéis un montón de contenido que he subido recientemente, que ya os digo que es completamente gratis, así que si no lo habéis visto, no sé a qué esperáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.